Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero genetista, podríamos decir, Cuauhtémoc Navarro. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación. Usted tiene una amplia experiencia en el tema del manejo de los meristemas, ha trabajado en importantes empresas que han desarrollado esta tecnología. Es una tecnología no tan nueva, que ya se la conoce, que ya se la ha venido mejorando incluso y se han escalado a otros niveles, no solamente por trabajo de los particulares, sino pues de las academias y los investigadores. Ahora nos toca comentar, si cabe el término, la decisión de Australia de eh, comercializar por primera vez el cultivo de la cepa transgénica del plátano Cavendish, una cepa que se ha denominado QSAB4 y que posiblemente sería resistente eh, al Fusarium oxyporum cubensis. Digo posiblemente porque yo creo que a pesar de todos estos años, hay que verla o probarla comercialmente. ¿Qué nos podría usted aportar respecto a estas investigaciones que ya tienen 2 décadas? Bueno, pues muy buenos días, Clever. Encantado de estar en su noticiero. Es un honor y pues muchos saludos allá a los hermanos ecuatorianos y quienes nos vean en América Latina. Bueno, sí, efectivamente, el 16 de febrero nos amanecimos con la noticia de que hay una aprobación por parte de un organismo del gobierno australiano y Nueva Zelanda, que es la Food Standards, y aprobaron una aplicación de la Universidad Tecnológica de Queensland para poder utilizar un banano, lo mencionó muy bien, QCAB4, el Q por Queensland, CAB por Cavendish y 4 por la resistencia a la enfermedad del Fusarium, raza tropical 4. Y bueno, pues esto está bajo eh, escrutinio para la posible aprobación de su utilización comercial. Tienen 60 días los ministerios de Agricultura y de Alimentación para dar la aprobación y bueno, pues todo indica que así va a ser, a menos que les pidan algunas otras pruebas, ¿no? Entonces, pues aquí mencionar varias cosas. Trataré de ser breve, pero creo que sí es muy importante. Primero decir que desde 2006 el mundo ya tiene 100 millones de hectáreas de organismos genéticamente modificados, cultivados, ¿no? Transgénicos cultivados en América Latina, pues principalmente Argentina y Brasil, soya, maíz, algodón. En 2016 esto se va a 200 millones de hectáreas y bueno, sí, sigue creciendo. Yo no tengo un dato totalmente actualizado, pero sí es importante decir que ya esta tecnología está contribuyendo al tema de la seguridad alimentaria y que hasta hoy no se tienen registros de que esto produzca daños a la salud, lo cual puede ser muy controversial porque sé que habrá muchas organizaciones que intenten decir lo contrario, pero científicamente, y podemos transmitirles algunas referencias bibliográficas para que lo consulten, no hay verdaderamente un daño. La segunda idea que quiero mencionar es la del mejoramiento genético, porque creo que en esta era tenemos tendencia a pensar que el organismo genéticamente mejorado es en sí el mejoramiento genético, y realmente no es así. El cuerpo del mejoramiento genético empieza con una colecta de variabilidad y a partir de ahí la cruza que nos permite obtener poblaciones de organismos que son en parte del papá y de la mamá, y que podemos empezar a analizar y a confrontar contra el medio ambiente para después determinar cuáles de ellos nos pueden resultar interesantes. Pero hace un poco más de 20 años aparece lo que le llamamos el descubrimiento de genes, la era del gene discovery, en donde el ser humano, los científicos, aprenden a identificar un gen, a definir su función y a poderlo pasar de una planta a otra planta, y así tenemos los transgénicos. Entonces, si en un sistema de mejoramiento convencional se inserta esa tecnología, entonces a partir de algo que ya era muy bueno, como el Cavendish, por ejemplo,
podemos llevar un gen de otra planta, o de una bacteria, o de un animal. Es algo muy amplio. En el caso de este transgénico, el doctor James Day de la Universidad de Queensland, hace algunos años ya publicó que tenían todas las pruebas, porque ellos llevan 40 años trabajando en esto y en los últimos 20 han obtenido resultados maravillosos, que obtuvieron una planta resistente a partir de otra planta que es un Musa malacensis que encontraron en Papuasia y que es resistente al Fusarium raza tropical 4, totalmente resistente, y esto se hace a través de pruebas que realizan los científicos en diferentes universidades. Wageningen en Holanda es una de las que ha dado las mejores pruebas de resistencia y se localiza el gen, se aísla el gen y se le transfiere a un Cavendish, que es por mucho lo que los productores exportadores de banano prefieren. Entonces tenemos una nueva planta que es Cavendish con el gen de resistencia al que se le hacen todas las pruebas científicas en diferentes laboratorios del mundo y se concluye que son resistentes. A partir de ahí, bueno, todos sabemos que el TR4 ya está en Australia. Eh, Pienso que aunque lo tienen contenido, pues esto está en peligro de expansión y pues toda la presión que significa el poder quedarse sin bananos, pues lleva a que se autorice la utilización de esta planta, ¿no? Entonces, estamos en un punto en donde por primera vez en la historia se aprueba una variedad transgénica de banano, en este caso Cavendish, con ese gen que le confiere la resistencia. Y continúo con esta explicación del mejoramiento porque después viene toda una era en donde la lectura y el análisis del ADN nos permite guiar estos programas de mejoramiento genético a través de lo que se conoce como marcadores moleculares marcadores moleculares de selección o de selección recurrente. Y esto quiere decir que a partir de la lectura de esta diversidad podemos determinar qué cruzas hacer para tener la mayor probabilidad de obtener organismos resistentes. Y no estamos hablando de modificados, porque cuando es por cruza es mejoramiento convencional. Y en este caso, por ejemplo, FIA, que ha hecho cruzas entre bananos que tienen semillas y que tienen óvulos fértiles, que tienen polen viable, se obtienen triploides que no son parecidos al Cavendish. Ahí ha habido pues un avance lento en esa parte, pero que ya son resistentes. Y el CIRAD de Francia, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, de Investigación Agrícola para el Desarrollo, es sin duda quien tiene el avance más fuerte en este mejoramiento convencional, porque ellos han utilizado la genómica, es decir, la lectura del ADN, para hacer mapas genéticos y crear híbridos que hoy ya existen, que son bastante parecidos al Cavendish, que ya están en prueba en diferentes lugares del mundo y que han probado ser resistentes no solo a TR4, sino también a cigatoca, a nemátodos y con algunas otras características añadidas. Entonces empezamos a ver una carrera entre grupos científicos que no necesariamente son antagónicos, porque creo que colaboran y colaboran muy bien, en donde ya tenemos una oferta científica muy interesante para vencer al problema del Fusarium raza 4. Y creo que corresponde irnos subiendo a estos programas para que tengamos lo más rápidamente la solución que corresponda en los lugares en donde cada uno de nosotros estamos. Claro. Y nada más para terminar esa explicación del mejoramiento convencional, bueno, en la parte del gene discovery, del descubrimiento de genes, lo más moderno es la edición de genes, en donde la edición de genes nos permite entrar a la planta, hacer modificaciones de algunos eslabones en el ADN de la planta y generar plantas que tienen características diferentes. Y de esta manera se pueden también generar plantas resistentes
que pueden funcionar bajo diferentes mecanismos. Entonces, la Universidad de Queensland ya está trabajando en la edición de genes para que no sea necesariamente un transgénico. Tropic, una empresa de origen israelita que está en Norwich, en Inglaterra, está muy avanzado en la obtención de plantas resistentes a Sigatoka, a Fusarium, con mejores características de vida de anaquel y menor el browning, las manchas que afectan a los frutos. Y pienso que los estarán liberando hacia el 2027. Claro, CIRAD también ya está trabajando en esta vía y aquí hay diferentes mecanismos que nos permitirán tener plantas resistentes. Y yo, para terminar esta parte, como el COVID, lo vamos a resolver. No tengo la menor duda, pero hay que tener un poco más de involucramiento. hay que involucrarse un poco más. Bueno, algo de esto nos había comentado el doctor Fernando García, el doctor Banano, que eso lo conoce, de la Universidad de Wageningen, creo que es alumno o sucesor del doctor Kena, que ha trabajado muy de cerca con él, y precisamente hablaba sobre esta manipulación de genes que daban mejoras en el tema, por ejemplo, de cigatoca negra. Ya se había avanzado bastante y de aquí a 2, 3 o como máximo 4 años, él esperaba que se tuvieran ya un Cavendish totalmente con las características de resistencia que espera el mercado, sin haber cambiado obviamente las cualidades organolécticas, que es lo que generalmente se necesita. Y esto venía de un trabajo, por ejemplo, desde los cultivares salvajes que hay obtenidos del banco de genético que está en Bruselas, creo que es en Bélgica, donde hay más o menos un banco muy amplio de musáceas, cruzados con diploides a triploides para llegar a tetraploides, que es la última fase, entiendo, ¿no? Usted un poquito más entendido, coméntenos de cómo se llega a esos niveles. Sí, sí, precisamente ese es el trabajo que les comentaba yo del CIRAD, y decía yo que todo parte de un banco de germoplasma en donde hay una gran diversidad clasificada. Yo sé que en Bélgica, el doctor Ronnie Svenen, que apoyó al IBAP, logró juntar una colección de algo así como 4.000 accesiones. En esas 4.000 accesiones podemos encontrar bananos diploides, triploides, tetraploides y con todas las características diferentes que conocemos: rojos, amarillos, anaranjados, cuadrados, pequeños, muy grandes, plátanos. Bueno, en México decimos plátano macho, es banano y plátano, o plátano, plátano macho, y etcétera. Y precisamente el trabajo ha sido de cruzar diploides que tienen 2 juegos de cromosomas con tetraploides que tienen 4 juegos de cromosomas para producir triploides que tienen 3 juegos de cromosomas, pero que no tienen semillas viables y por eso nos los podemos comer cómodamente, ¿no? Sin tener que Claro. quitarle las semillitas. Bueno, y precisamente en este trabajo es donde entra la genómica y donde el CIRAD, como FIA, como algunos otros institutos, han obtenido híbridos resistentes a Sigatoka, resistentes a eh, TR4 y con algunas otras características que ya están siendo probados. Déjenme decirles que yo ya probé estos bananos, son muy similares al Cavendish y son muy sabrosos. Y yo creo que aquí hay, digamos, un parteaguas, ¿no? Y la pregunta es, ¿hacemos otro tipo de bananos que sean resistentes a las enfermedades y nos permitan eh, apuntalar a la industria bananera, más todo el sector de la población que no es industria bananera, que son bananos que se consumen de manera doméstica en diferentes regiones del mundo, Sí, que son la mayoría, porque obviamente, los comercializados son cantidades, solamente el 20%. claro. Entonces, esa es una. Apuntalamos eso para que no nos quedemos sin bananos regionalmente, o nos vamos hacia los genéticamente modificados y hacemos el Cavendish perfecto que quieren los productores de plátano y hacemos
todas las resistencias y todas las modificaciones. Bueno, a final de cuentas se están haciendo ambos, ¿no? Y yo creo que el mundo tendrá que aprender también a degustar otro tipo de bananos, porque pues además son muy sabrosos y hay unos que tienen más vitamina A y etcétera, ¿no? Pero eh, más o menos por ahí va esto del mejoramiento genético convencional con los diploides y los tetraploides. La otra parte, o sea, y el gran temor de la industria de banano, primero es que no encontremos en el momento oportuno, como el caso cuando perdimos Gros Michel, que se encontró muy rápidamente Cavendish y pudo la industria reemplazarlo. Incluso, o sea, el consumidor lo aceptó, porque las diferencias organolécticas del Gros Michel obviamente, con el Cavendish es totalmente diferente. Y lo otro es que Fusarium oxyporium cubense, que ahora lo conocemos como Doracitium, creo que es el nombre que le asignaron, ataca toda musácea, es decir, está en riesgo todo tipo de musácea. Y ya cuando hablamos de esto, sí, obviamente hablamos de las helicondias, de la vaca, estamos hablando de las musáceas que se cuecen, es decir, el plátano macho, que lo conocen ustedes, y allí sí la seguridad alimentaria estaría en riesgo. Pues yo pienso que le vamos a ganar la carrera, ¿no? Porque em, creo que a partir de ahora, muy rápidamente vamos a empezar una era de cambio varietal, como sucedió en 1960 cuando desapareció el Gros Michel. Eso va a hacer que disminuya la presión de la presencia de este hongo. Eso a su vez evitará que se disperse rápidamente hacia otras variedades. Y yo creo que los países y sobre todo las organizaciones de protección fitosanitaria son responsables de que se establezcan las barreras para que no haya una dispersión sin barrera, perdón por la redundancia, pero sin stop para que esto no permee hacia otras especies, ¿no? Sí, sí es cierto que la mayoría de las especies de musa están en riesgo, pero no todas, porque también hay fuentes de resistencia importantes ahí, ¿no? Que resistir allí. Ahora, ¿a qué costo considera usted que tendremos este cambio de paradigmas del uso de una variedad convencional a una variedad genéticamente modificada o transgénico como tal? O sea, la industria está en capacidad de aceptar estos costos. Yo pienso que sí, porque bueno, el uso de meristemos ya es muy pues expandido a nivel mundial. Los productores convencionales más bien de banano para exportación las utilizan frecuentemente. Creo que esta es una práctica que tiene que permear un poquito más allá de lo que ha sido ahora y que pues probablemente al principio los laboratorios que produzcan estas plantas no se darán abasto. Pienso que los costos comerciales pueden ser muy altos de inicio y poco a poco irán ajustándose un poco más a la economía que el banano pueda soportar. Esperemos que no haya escasez de fruta, porque pues eso va a encarecer el producto y toda la cadena, pues en algunos lugares se va a beneficiar, en otros no, pero también decir que ya hoy ya hay variedades resistentes sembradas en miles de hectáreas, ¿no? Por ejemplo, los Formosana, que son selecciones de variantes somaclonales que encontraron en Filipinas y que no son totalmente resistentes. Yo diría que son tolerantes y después van perdiendo esa tolerancia, pero le han permitido a grandes empresas en esa región del mundo sembrar miles de hectáreas, yo diría que cientos de miles de hectáreas, y por lo menos poder mantener una producción para que no se acabe el fruto. A partir de ese Formosana, algunas empresas han comercializado y han hecho nuevas selecciones y lo han empezado a difundir en otras partes del mundo. Ya ese Formosana con otros nombres está en América, en África del Sur, está en América del Sur, en Centroamérica, no que yo sepa en México, pero
ya se tiene. Y también pues hay empresas que tienen nuevas posibilidades en donde se ofrecen cultivares que también son ya con una mejor resistencia que el Formosana, que son Cavendish, y que yo creo que como esos ya están en el comercio, pues estos son los que se van a seguir utilizando y digamos que de avanzada son los que van a tener una penetración muy rápida y atrás de esto pues podrán venir los híbridos resistentes y los transgénicos si es que son aceptados, porque eso hasta ahora es en Australia, o los genéticamente, bueno, sí, los genéticamente editados, ¿no? Con la tecnología CRISPR. Claro, sin embargo, como me señalaste, Cuauhtémoc, el tema es que los organismos fitosanitarios de cada país hagan el trabajo de permeabilidad, porque hay también riesgos de que se cursen otras enfermedades, como el caso, incluso mucho más peligrosa que el propio Fusarium oxyporum cubensis, como el caso del Bunchington, creo que le llaman El Bonchitop, sí. exactamente en Filipinas, que le tienen mucho más miedo y es mucho más temible que el propio Fusarium. Exactamente, sí, sí, yo creo que ahí las agencias sanitarias tienen un gran trabajo. Yo he visto que hay lugares en donde lo están haciendo muy bien. Conozco productores que son muy responsables y utilizan toda serie de medidas. Ahora que vamos a tener la Corbat y va a ser en Mérida, pues es un lugar donde no hay cultivo de bananos, pero ahí van a ir todos los bananeros, ¿no? Los que vienen de zonas contaminadas y los que van de zonas no contaminadas. Entonces, espero que les pidan que compren zapatos nuevos, que entren a México con zapatos nuevos y que cuando se vayan los dejen en la basura en una bolsita de plástico, más todas las medidas de pediluvios y desinfecciones y etcétera. Ok, muchísimas gracias por la información. Muy agradecidos por permitirnos conocer un poco más amplio sobre este tema que es muy apasionante y te dejamos con tus últimos comentarios. Pues nada, que estamos a las órdenes para poder seguir difundiendo información. Yo estoy en una actividad de consultoría, pero trabajo muy de cerca con productores de Centroamérica, de México y el CIRAD. Conozco bien a la gente de Tropic, algunas gentes de Holanda, y me he acercado a ese mundo científico y siempre he estado en esa parte del vínculo entre la ciencia y la producción, que pues, lo podemos llamar tecnología, y que nos corresponde difundir y dar información de la manera pues más certera, con mucho rigor, y no difundir información que solamente alarme sin necesidad a la gente, ¿verdad? Entonces estamos a sus órdenes para tratar de seguir informando de la mejor manera. Muchísimas gracias, Clever, por Muy buenos este días. espacio. Muy buenos días.